Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Jorge Luis Martínez Tlauel, soy oncólogo médico y trabajo aquí en el Centro Oncológico de Médica Sur. Quiero presentarles al doctor Jorge Alegría Baños, colega mío, y Jorge. No, pues agradecer a Médica Sur y al doctor Jorge Luis Martínez Tlauel por la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Muy bien, el día de hoy les hablaremos acerca de una enfermedad que se llama sarcoma. Seguramente muchos de ustedes no han oído hablar acerca de esta palabra y es una enfermedad muy rara, agresiva, que lamentablemente afecta a los niños, a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Sí, en este sentido creemos muy importante crear conciencia. Es muy común escuchar sobre cánceres de mama, cánceres de pulmón, cánceres de próstata. Sin embargo, hablar de sarcoma es hablar de un tema poco conocido y creo que va a ser una tarde muy interesante. Así es, Jorge. Quiero comentarles que de todas las neoplasias malignas que vemos, los sarcomas en los adultos representan el 1% de todas estas enfermedades. Sin embargo, en los niños y en los adolescentes representa hasta el 15% de todos los cánceres. Creo que eso es importante, doctor, precisamente porque, como usted siempre lo ha señalado, es una población vulnerable. Este grupo de adolescentes y adultos jóvenes son pacientes en etapas pues productivas y también donde están muchas veces dependiendo de terceras personas como los padres. En ese sentido creo que la labor que se está realizando por parte de usted y de la Sociedad Mexicana de Oncología tiene mucho mérito. Así es, el caso típico que nos enfrentamos es un joven entre los 20 y los 25 años de edad que está casado o casada, que es padre o madre de familia y como bien lo comentaste, pues tienen un trabajo. Al presentarte esta enfermedad conlleva no solamente el dolor físico y el dolor emocional para el paciente, sino también para la familia. Es correcto. En muchas ocasiones nos han preguntado qué es un sarcoma, doctor. ¿Cómo lo podríamos definir? Sí, por ejemplo, a diferencia del cáncer de mama, que anatómicamente se origina en la glándula mamaria, o el cáncer de pulmón o cáncer de hígado, los sarcomas son enfermedades muy raras y que se pueden originar en cualquier parte del cuerpo. Se originan de lo que son los tejidos blandos, como sería el músculo, la grasa, el cartílago, los huesos. Es correcto. Es interesante. Son muchas las ocasiones en que los pacientes han acudido con nosotros y nos han comentado tener un cáncer en el pulmón o un cáncer en el tubo digestivo. Sin embargo, al momento de ver el reporte histopatológico se menciona la palabra sarcoma. En este sentido, ¿qué deberíamos de entender como comunidad médica en general y como pacientes cuando un sarcoma se desarrolla en algún órgano particular? ¿Se trata diferente o los pacientes deben de entender que son tumores distintos? Sí, se tratan diferente a los otros tipos de cáncer, pero lo importante es reconocer que se pueden originar en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, hay sarcomas que se originan en las extremidades, principalmente en las piernas, se pueden originar en el abdomen, en el tronco o en el área de la cabeza y del cuello. Es importante mencionarles que entre los tipos y los subtipos histológicos existen cerca de 150 tipos. Es correcto, es una variedad muy grande. Entonces podemos hablar de una enfermedad muy heterogénea que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. Así es, creo que Jorge has dicho una palabra muy importante, es una enfermedad muy heterogénea, así que el tratamiento tiene que ser individualizado en cada paciente. Hay varios factores que nos van a determinar el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad. Los principales son el tamaño del tumor, la localización, el grado histológico y obviamente las características de un paciente en particular. Entiendo, doctor. Una forma en que nosotros explicamos esto a los pacientes en muchas ocasiones es la que sigue. Es una enfermedad heterogénea, como ya ha explicado bien el doctor Tlauel, y entonces, ¿qué es lo que tiene en común esta enfermedad? ¿Qué es lo que hace que los sarcomas sean sarcomas? Bueno, yo los invito a que reflexionen, estamos en una habitación en este momento, este es un consultorio, pero ¿qué tienen en común este consultorio, la oficina de algún político y una oficina, no sé, una tiendita, la tiendita de la esquina? Todas las habitaciones cambian la estructura, aquí hay lámparas, hay sillas, hay una habitación con los muebles que ustedes pueden observar, pero todos tienen cierto soporte, son las varillas, es el concreto, es algo que le da sostén. Los sarcomas se caracterizan por ser cánceres o tumores malignos que afectan el tejido de soporte. De hecho, se originan en ese tejido que técnicamente se denomina mesenquimal. Entonces, es por eso que se pueden originar en cualquier parte del cuerpo y que pueden ser muy heterogéneos en su presentación.
En este sentido, doctor Clauel, con la experiencia que usted tiene, ¿cuáles son los datos clínicos más frecuentes y los principales que se presentan en estas enfermedades? Sí, va a depender de la localización, doctor Alegría. Por ejemplo, si se localizan en el tronco o en las extremidades, principalmente va a ser como un bulto. Y si está, como lo más frecuente es que se desarrollen cerca de una articulación, los pacientes van a tener dolor y limitación para caminar. Sin embargo, cuando se localizan dentro de la cavidad abdominal, principalmente en una estructura que se encuentra por detrás de los intestinos y por delante de la columna vertebral, esto se llama retroperitoneo. En ocasiones vamos a encontrar tumores demasiado grandes y empiezan a producir molestias digestivas, pero de tipo inespecífico. Hemos tenido la oportunidad de tratar más de 1000 pacientes con esta enfermedad. Entonces hemos visto localizaciones como en sistema nervioso central, en la región del cuello y en otras partes, en donde los síntomas van a ser de acuerdo a la localización. Por ejemplo, una persona que desarrolla un sarcoma de la región de la cabeza pues puede tener alteraciones visuales, auditivas, dolor de cabeza, mareo. En la localización del cuello pues van a presentar dificultad para respirar, etc. Correcto. Bueno, sin duda son muy diversos los síntomas. Se hablaba, por ejemplo, que hasta el 60% afecta a las extremidades. En su experiencia, doctor, ¿esta casuística internacional se representa también en México o usted ha observado alguna diferencia? Sí, como parte de un grupo de médicos, por ejemplo, aparte de esta institución de alto prestigio como es Médica Sur, donde contamos con un amplio grupo de médicos expertos en el tema, como el doctor Héctor Martínez Aid, que es el parte de cirugía oncológica. Contamos con médicos del servicio de imagen, de patología y de un grupo multidisciplinario de médicos que nos vamos a encargar de tratar esta enfermedad, pero también tenemos el placer y el honor de trabajar en otra institución como el Instituto Nacional de Cancerología, y dentro de la Sociedad Médica de Oncología somos partícipes de estar en contacto con médicos del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de otras instituciones privadas, del Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México, en donde los datos que tenemos al día de hoy son muy similares a los que se reportan en otros países. Entiendo. Nos queda claro que es una enfermedad muy compleja y que el tratamiento debe ser multidisciplinario. Actualmente se sabe que el tratamiento por parte de cirugía oncológica, oncología médica y radiooncología, que son las especialidades médicas que se dedican a intervenir quirúrgicamente mediante tratamientos sistémicos y con radioterapia, pues es indispensable, doctor. En este sentido, ¿qué le podría recomendar usted a la población cuando tiene alguno de los síntomas que ha comentado? Sí, tenemos también conciencia del inicio de este siglo para acá, donde países como España, Italia, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá se han enfocado mucho en la concientización de esta enfermedad. Ya platicábamos que es una enfermedad muy rara, por lo tanto el mes de julio es el mes del sarcoma. Hace unos días, el 13 de julio para ser exactos, tuvimos la oportunidad de coordinar algo que se llamó el Día Internacional del Sarcoma, en donde participamos con pacientes supervivientes de esta enfermedad, y algo muy importante es que si algún joven presenta dolor cercano a una articulación o un bulto que se localice en cualquier región anatómica de su cuerpo, es importante que acuda con un médico. Este médico principalmente va a ser un médico general, un médico de primer contacto, quien se va a encargar de hacer una historia clínica completa, una exploración física, y va a solicitar, si él lo cree pertinente, algunos estudios de imagen. Sin embargo, si este médico le da tratamiento que sabemos que principalmente son analgésicos, antiinflamatorios o algún otro tipo de medicamento, pero si vemos que este bulto o este dolor no desaparece o involuciona en un plazo de 4 semanas, sería muy importante que acudieran con un médico especialista. ¿Cuáles son los médicos especialistas? Los que ya comentaste, que sería un radiooncólogo, un cirujano oncólogo o un oncólogo médico. Correcto. Esta parte de la concientización creo que es muy importante. Nos estamos enfrentando a una enfermedad que es heterogénea, poco frecuente, por lo que nos hemos explicado esta tarde, doctor. En este sentido, ¿cuál es la posición que hay para ayudar a este grupo de pacientes? Sabemos que hay algunas enfermedades neoplásicas que cuentan con apoyos como programa de seguro popular. En este sentido, ¿qué se ha trabajado, doctor? Sí, desde hace varios años, como mencioné anteriormente, pues somos un grupo de médicos
especialistas en las diferentes ramas de la oncología, también están involucrados, además de los cirujanos, radiooncólogos, oncólogos médicos, también están involucrados patólogos, pediatras en las diferentes ramas como oncología, radioterapia y cirugía oncológica en niños. Y la idea pues es que entregamos un documento a nuestras autoridades, como sería la Cámara de Diputados, el Senado de la República, en donde se han firmado 2 puntos de acuerdo. Uno de ellos que va a hablar acerca de la inclusión de los pacientes con sarcoma cuando son mayores de 18 años, y la otra integrarla como una enfermedad rara. En esta institución, que a mi parecer es una de las más importantes a nivel privado, contamos con todo el equipo, contamos con tomografía, resonancia magnética, acelerador lineal, un gran equipo de cirujanos oncólogos, paliativistas, y bueno, como tú y yo, como junto con nuestros compañeros oncólogos médicos, para dar el mejor tratamiento para estos pacientes con esta enfermedad. Qué importante es eso. Algo interesante también son los avances. En el campo de la oncología usted tocaba un punto muy importante que es la medicina personalizada. Todo el análisis y el laboratorio de medicina molecular nos ha permitido tratar de individualizar cada caso. En este sentido, ¿qué avances ha habido recientemente en el campo del sarcoma? Sí, bueno, durante 40 años, me voy a referir de atrás hacia adelante, en la enfermedad metastásica ha habido algunos cambios muy importantes. Estos se dieron primero con un medicamento que se llama eribulina, en donde demostró una mejoría en la supervivencia global en los pacientes con sarcoma, principalmente en el liposarcoma. Y hace 2 años, en un estudio muy importante que realizó el grupo del Memorial, en donde la adición de un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa, se sumó a la quimioterapia doxorubicina, demostró una mejoría en la supervivencia global de 12 meses contra doxorubicina sola. Entonces, uno de los avances más importantes, considero yo, en el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. Recientemente, en una revista de alto impacto médico, se presentaron 2 trabajos con el uso de inmunoterapia en estos pacientes, y en algunos subgrupos de pacientes con sarcoma se demostró también un beneficio. Hay otras enfermedades, como ya lo mencionamos, dentro de este grupo tan heterogéneo, algo que llamamos fibromatosis o tumores desmoides, en donde en el pasado congreso de ASCO, que fue presentado en junio de este año 2018, pudimos encontrar 2 documentos muy importantes, uno del grupo norteamericano y otro del grupo europeo. Uno, con el uso de sorafenib en pacientes con esta enfermedad, demostró un beneficio muy importante, altamente benéfico para los pacientes con esta enfermedad. Y el otro fue un estudio comparativo entre pazopanib versus quimioterapia, en donde se vio favorecido el grupo de pacientes con pazopanib. Entonces, recientemente, y auguro yo que en los próximos años van a haber nuevos medicamentos o nuevas terapias para el tratamiento de estas enfermedades. Eso que mencioné es sumamente importante para nuestra audiencia. Es importante saber que los tratamientos sistémicos ya no son únicamente quimioterapia. Desde hace muchos años se está trabajando con terapias blancos o terapias dirigidas, como la que el doctor Martínez Clauel nos ha comentado. Y otra modalidad de tratamiento es la inmunoterapia. Este tratamiento pues también está en una línea de investigación muy importante. En ese sentido, ¿qué nos podría comentar, doctor? Sí, estos 2 estudios, uno de ellos fue con pembrolizumab únicamente y el otro fue el estudio de ipilimumab más nivolumab en algunos grupos en un estudio se incluyó pacientes con sarcomas óseos y con sarcomas de tejidos blandos, y en el otro estudio solamente se incluyeron sarcomas de tejidos blandos. No todos los subgrupos de pacientes o subgrupos de enfermedades, así los voy a considerar, resultaron benéficos, pero en un subgrupo de ellos sí hubo un beneficio de estos nuevos tratamientos. La inmunoterapia, que es el sistema inmunológico, nos ayuda para atacar procesos infecciosos y procesos neoplásicos como algunas otras patologías. Sin embargo, en el cáncer, las células neoplásicas utilizan algunos mecanismos para que sean evadidos por el sistema inmunológico. Al administrarlos, de manera coloquial podría decir yo que se fortalecen o son más eficaces para poder controlar estas enfermedades. Y como les decía que iba a platicar de atrás hacia adelante, ahora me voy a enfocar a lo que es la enfermedad localmente avanzada o como se conocerá en la etapa clínica 3.
Un tratamiento muy importante para esta enfermedad sería con el uso de la perfusión aislada, en donde en Médica Sur tenemos a un especialista de reconocimiento mundial, que es el doctor Héctor Martínez Said. Él tuvo la oportunidad de estar trabajando con el doctor Egermon en Holanda, en donde es un procedimiento altamente efectivo para poder hacer preservación de la extremidad. Y en cuanto a las etapas tempranas, doctor. Sí, aquí esto lo quise dejar al último porque hablando de la concientización de esta enfermedad, estos tratamientos que yo les hablé de la inmunoterapia, de la terapia blanco o de la quimioterapia convencional, pues son tratamientos altamente costosos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de diagnosticar esta enfermedad de manera temprana, que sería la etapa clínica 1 o 2, el tratamiento sería únicamente con cirugía más menos el tratamiento con radioterapia. Entonces esto disminuiría los costos de manera considerable. Quisiera comentarles que desde hace un par de años por lo menos se han hecho de nuestra parte, insisto, es un grupo de médicos muy amplio en toda la República Mexicana, en donde hemos buscado la manera a través de las redes sociales con un hashtag que dice hagamos del sarcoma historia, concientizar a la población en general para que revisen su cuerpo. Si detectan esto que mencionábamos, un bulto en cualquier parte del cuerpo, limitación funcional cerca de una articulación o dolor, que acudan con un especialista. Si podemos diagnosticar esta enfermedad en etapas tempranas, pues obviamente los costos disminuirían y la morbilidad de estos tratamientos quirúrgicos también disminuiría. En algunas otras instituciones en nuestro país sabemos que por lo menos 1 de cada 2 pacientes con cáncer óseo va a terminar en una amputación. Entonces nos gustaría diagnosticar estas enfermedades de manera temprana para que los pacientes puedan conservar su extremidad y obviamente su salud. Hablando de este trabajo multiinstitucional, se han observado recientemente trabajos por parte de las instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y otras instalaciones de tipo público. En ese sentido, este año se celebró el primer congreso de sarcoma, congreso internacional. ¿Qué nos podría platicar en ese sentido? No, pues hasta la cara me llena de felicidad porque sí. es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud en nuestro país. Tuvimos la oportunidad de contar con médicos especialistas de las principales instituciones a nivel mundial como el Royal Marsden de Inglaterra, con el Dr. Robin Jones, del Hospital Memorial con el Dr. William Tapp, con la jefa de radioterapia de sarcomas, que es la doctora Ashley Guadagnolo, con una médico muy importante del Hospital St. Jude, que es la doctora Paola Friedrich, y con el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de Sevilla, en España. Para nosotros fue un honor el poderlos albergar en nuestro país, en donde pudimos platicar, comentar, discutir con hospitales como el ISSSTE, que es el Hospital 20 de Noviembre, con el Siglo XXI, que pertenece al IMSS, con otras instituciones privadas, con el Hospital Infantil de México, en donde pudimos dialogar acerca de esta enfermedad, y el próximo año tendremos un congreso nuevamente, sería el segundo congreso de sarcoma, con la finalidad de orientar y de dirigir los tratamientos para esta enfermedad. Correcto, me parece un paso muy importante. Regresando un poco al tema de los tratamientos, creo que dentro de los mismos sarcomas hay una entidad que pues muchas veces pasa desapercibida, es también poco frecuente dentro de lo infrecuente, y son los tumores del estroma gastrointestinal. ¿Qué nos podría comentar usted en ese sentido, doctor? Sí, cerca del año 2000 tuvimos la oportunidad de que se introdujera un medicamento muy importante que es el imatinib. Va dirigido contra una tirosina sinasa, en donde el porcentaje de los pacientes que tienen respuesta parcial o respuesta completa es muy alto. Cambió por completo el paradigma del tratamiento de esta enfermedad y actualmente ya tenemos inclusive hasta segundas y terceras líneas para tratar esta enfermedad, que en un inicio era sumamente agresiva y poco controlable, y ahora es una enfermedad muy manejable. Tuve la oportunidad en un viaje que hice recientemente a un hospital en Estados Unidos, que es el Memorial de Nueva York, en donde pude conocer a la primer paciente que recibió el tratamiento con esta enfermedad. Estamos hablando de hace 17 años. Excelente experiencia. En ese sentido, creo que es uno de los espectros que nos permite ver la importancia de ser manejado por un médico especialista. Estas terapias blanco que el doctor Clauel acaba de mencionar son terapias orales, son pastillas, ya no se utiliza quimioterapia.
el porcentaje de respuesta a quimioterapia en los pacientes con GIST llega a ser del 5%. Entonces no es la mejor opción de tratamiento. Actualmente estas líneas que el doctor Clauel comenta, afatinib, sunitinib, regorafenib, pues son medicamentos tomados. Entonces, en muchas ocasiones los pacientes pueden llegar a pensar que este tratamiento al ser oral pues no tiene tantos efectos adversos y pueden no buscar a la persona más indicada para conducir su tratamiento. ¿Qué nos podría comentar? Sí, creo que la parte más importante de todo esto es que el oncólogo que se va a encargar del tratamiento de estas enfermedades pues debe de conocerlas a fondo. Les mencioné hace unos instantes que hemos tenido la oportunidad, el doctor Alegría y yo, de tratar cerca de 1000 pacientes con esta patología. Lo segundo muy importante es conocer los medicamentos, porque al conocer el medicamento sabemos qué toxicidad puede presentar, qué comorbilidades tiene el paciente, como hipertensión arterial, problemas de diabetes o cualquier otra patología, y cuál medicamento vamos nosotros a seleccionar para que sea el mejor para el paciente. Por poner solamente un ejemplo, dentro de los múltiples pacientes que hemos tratado, hay pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes, y les ha condicionado neuropatía, falla renal, etc. Entonces tenemos que saber cuál es el primer, segundo y tercer medicamento que vamos a iniciar para estas patologías. Completamente de acuerdo, doctor. Y la importancia de tener un equipo sólido. Estos medicamentos, al tener un metabolismo de segundo paso, pueden tener interacción con otros fármacos o con cierto tipo de alimentos. Entonces es muy importante también que cuando acudan con nosotros, pues tengan la confianza de que se les va a brindar la atención multidisciplinaria que requieren, tanto por el equipo de nutrición como por el equipo de psiconcología. Nosotros damos una atención integral a nuestros pacientes. No sé si quiera comentar algo más en este sentido, doctor. Sí, en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos una unidad funcional de piel y partes blandas en donde somos 13 médicos. Contamos con 3 cirujanos oncólogos, con un ortopedista especialista en tumores óseos, tenemos 2 patólogos, tenemos una radiooncóloga, tenemos paliativistas, psicólogos, psiquiatra y bueno, obviamente pues nosotros que somos los oncólogos médicos. Considero que para el tratamiento de la enfermedad llamada cáncer, pues tenemos que trabajar de manera conjunta diferentes especialistas y subespecialistas para poder darle la mejor atención a los pacientes. Esa misma fortuna la tenemos aquí en Médica Sur, en donde nuestro consultorio está ubicado en el centro oncológico, es el consultorio 105, y si ustedes quieren agendar una consulta con nosotros, el teléfono es el 5424-7200 y de ahí pueden comunicarse con la operadora para este lugar o el teléfono directo es el 5424-7282. Correcto. A mí finalmente me gustaría dar el mensaje de que el hecho de que una enfermedad no sea muy frecuente no quiere decir que sea menos importante. Y creo que en este tipo de padecimientos todos reconocemos que la experiencia es un factor muy importante. Entonces creo que pues ha sido una tarde provechosa y no sé si nos gustaría ver algunas dudas o algunas participaciones del auditorio. Bueno, mientras vienen las preguntas, recientemente tuvimos la oportunidad junto con médicos de diferentes instituciones públicas y privadas y de las diferentes especialidades como ya les mencioné, como sería el servicio de imagen, patología, oncología médica, tanto en niños como en adultos, etcétera. Tuvimos la oportunidad de escribir un libro en donde está dirigido principalmente a estudiantes, a médicos generales y también puede ser de apoyo para médicos especialistas. Este libro se llama Sarcomas y como ustedes pueden observar aquí atrás en el recuadro, creo que sería muy importante para ubicarnos cómo se pueden diagnosticar, tratar y sobre todo darle un pronóstico a nuestros pacientes. Ya comenzaron a llegar algunas de las dudas de nuestro auditorio, doctor. Una muy interesante es, ¿cuáles son los tipos de sarcoma más comunes y dónde se desarrollan más? Sí, los más frecuentes son 3, que es el liposarcoma, el leiomiosarcoma y el sarcoma sinovial. Los 2 primeros se desarrollan principalmente en lo que es el retroperitoneo. Es una cavidad virtual que está localizada en el abdomen, detrás de los intestinos y por delante de la columna vertebral. Y el tercero se localiza principalmente en las extremidades. Esas son las zonas más frecuentes. Una pregunta muy interesante y creo que todo el mundo pues, la ha generado durante la charla es ¿por qué se desarrolla el sarcoma?
Sí, existen algo que se conocen como los factores de riesgo. Los principales son los factores que llamamos de índole genético. Por ejemplo, un paciente en la infancia, si ha sido diagnosticado con retinoblastoma, es muy probable que en la edad adulta pueda desarrollar un sarcoma óseo, por ejemplo. En la edad pediátrica hay algunas enfermedades como los linfomas que son tratados, además de quimioterapia, también con radioterapia, y en la edad adulta pueden desarrollar un sarcoma y se conocen como sarcomas radioinducidos. Algunas otras condiciones de índole genético serían como la neurofibromatosis, que pueden predisponer para schwannomas o para tumores malignos de la vaina del nervio periférico, entre otras patologías. Correcto. Y esta respuesta va muy de la mano con la siguiente pregunta. Le mandan a saludar, doctor, y preguntan si hay alguna predisposición genética, si algún hermano mayor padeció la enfermedad. No. La respuesta concreta sería no. Sin embargo, es muy importante, como lo mencionamos durante esta plática, es la autoexploración. En cancerología hay una campaña que se llama Un Minuto contra el Cáncer, en donde va enfocada que si uno se conoce perfectamente bien su cuerpo y si le brinda un solo minuto al día para revisarse, podría diagnosticar una enfermedad de manera temprana. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el cáncer de piel, que cada vez es más frecuente, en este caso hablaríamos de carcinoma epidermoide o vasocelular o melanoma. Pues si una persona conoce su cuerpo y algún día detecta o se encuentra un nevo o un lunar y este se ha modificado recientemente, pues es importante que acuda con un dermatólogo. La mujer, ustedes lo saben, la autoexploración mamaria, ¿verdad?, que toma muy poco tiempo, puede hacer también el diagnóstico temprano de una enfermedad. Recientemente un colega nuestro comentaba que la autoexploración mamaria no diagnostica una enfermedad de manera temprana, pero yo creo que si esto se suma a una mastografía de manera anual y una visita con su ginecólogo, pues esto puede diagnosticar una enfermedad de mama de manera temprana, así también como la exploración de los genitales, los testículos, etc. Imagínense que, les decía a ustedes, que estas enfermedades son más frecuentes en los niños y en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Pues una mamá que revisa a su niño mientras lo baña, lo revisa, si algún día encuentra una alteración a nivel abdominal o alguna de las extremidades, pues le va a llamar más la atención que si nunca lo hacemos de manera consciente. Claro, es parte del cuidado de la salud, llamémoslo así. Y un punto que tocó el doctor Clauel es muy importante. Dentro de este equipo multidisciplinario, la valoración genética también es importante. Muchas veces como sociedad pensamos que todos los cánceres pueden tener un componente hereditario. Sin embargo, el concepto de cáncer hereditario se asigna solamente a algunos padecimientos. Más del 85% de los cánceres no son de tipo heredable, sino que más bien obedecen o forman parte del grupo que denominamos enfermedades multifactoriales. Es decir, no podemos pensar que algo tiene una sola causa, sino que es la suma de muchos factores lo que finalmente condiciona el desarrollo de la enfermedad. Doctor Martínez Clauel, otra pregunta. Aquí le cuentan un pequeño escenario y quieren saber su opinión. Tengo 3 hijos adolescentes, además de las señales o signos que nos dijeron, como bultos en las piernas, ¿qué otras cosas se pueden hacer para prevenir el sarcoma? Ya. Lamentablemente no existe una manera como prevención primaria para esta enfermedad. Lo que sí podemos hacer y estar muy alertas es revisar a nuestros hijos y tener mucho, pues de transmitirle esta confianza a los hijos, ¿no? Algo que se conoce como la cultura médica. Platicar con ellos, explicarle que existen diferentes enfermedades y pues una manera muy importante, por ejemplo el día de hoy en la institución pública donde yo trabajo, es la historia de un joven que inició en el mes de noviembre, un atleta, mientras jugaba fútbol americano presentó dolor en la ingle. Él de manera inmediata buscó atención médica. Sin embargo, el médico que lo vio de primera instancia le comentó que se podría tratar de un desgarre y le dio medicamentos antiinflamatorios. Él seguía con esta misma molestia, pasó un mes más, el dolor se incrementó y volvió a acudir con el mismo médico. Entiendo. El doctor le prescribió analgésicos diferentes y le comentó que se pusiera hielo de manera local. 2 meses después se encuentra un bulto en la región de la ingle y ya fue cuando se le hicieron estudios como una tomografía, una resonancia magnética. El día de hoy lamentablemente vi a este joven con un tumor de cerca de 30 centímetros en la ingle. ¿Qué sería para mí lo que podemos hacer nosotros? Pues obviamente que la gente conozca
que conozca de esta enfermedad. Me da gusto a nuestra institución Médica Sur que se tome el tiempo para hacer difusión acerca de esta enfermedad. Posteriormente ustedes verán en nuestras redes sociales infografía acerca de lo que hemos platicado, factores de riesgo, síntomas, qué hacer en caso de presentarlos y cuáles son los especialistas que tratan este tipo de enfermedad. De manera puntual, para responder la pregunta es, hay que revisar a nuestros hijos, checarlos y si ver que uno de estos síntomas no disminuye en un lapso de 4 semanas, acudir con un especialista. Yo preferiría ir con un especialista y que él me diga, ¿sabe qué, señora? No tiene ningún cáncer, y remitirlo nuevamente con un médico de primer contacto, que dejara que evolucione y encontrarme como lo que hoy vi, un tumor de 30 centímetros. Totalmente de acuerdo. El doctor Clauel, durante la charla explicábamos que los sarcomas constituyen cerca del 1% de los tumores en adulto y cerca del 15% en la población pediátrica. Se explicó también el concepto de adolescente y adulto joven, llegando a ser hasta los 35 años de edad y pudiendo ser diferente de acuerdo a las definiciones de cada asociación médica. Una pregunta que se me hace muy interesante es ¿por qué el desarrollo del sarcoma en esta población? Es decir, ¿por qué, de acuerdo a los estudios y a su opinión profesional, se presenta más en esta población que en otras? Sí, no tenemos una respuesta puntual. Sin embargo, actualmente hay un término, digamos, reciente en la oncología, fue acuñado en el año 2005 y se llama AYA, que es de Adult and Young Adolescents, en donde los pacientes en esta edad, que estamos hablando de los 15 a los 39 años de edad, son particularmente propensos a desarrollar algún tipo de enfermedades, dentro de las cuales están los sarcomas, en donde algunas características biológicas, genéticas y de otra índole están presentes para que desarrollen esta patología. Aunque comentamos que este grupo etario es el más frecuente, en nuestra experiencia también hemos visto adultos. Particularmente tengo muy en mente un paciente de 91 años de edad que desarrolló un sarcoma. Esta edad es algo infrecuente, pero bueno, también se llega a presentar. Correcto, entonces debemos de entender que el hecho de no estar en ese grupo de adolescentes y adultos jóvenes no nos exime de tomar las recomendaciones que hemos tenido esta tarde. Exactamente. Correcto, doctor. Algo importante, usted mencionaba hace rato la mastografía en el cáncer de mama, por ejemplo. La audiencia recordará que una criba es ese instrumento que utilizaban en el viejo oeste para buscar oro en los ríos. Es como una reja, una coladera. Entonces la palabra cribado o tamizaje hace alusión a esa serie de mecanismos, estudios que buscan diagnosticar el cáncer de forma temprana. La pregunta va relacionada con eso, doctor. ¿Hay alguna prueba que se pueda realizar para detectar el sarcoma de forma preventiva? Lamentablemente no. Como este cáncer se puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo, no podremos hacer un estudio de la cabeza, del cuello, del tórax y de las extremidades para poder hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad. En el año 2005, en España, a través de un grupo muy importante de médicos, y estuvo involucrada también el gobierno de España y la industria farmacéutica, se empezó a hacer una campaña masiva de concientización. Inclusive se hizo un video promocional acerca de lo que hemos platicado en esta charla, acerca de cuáles son los síntomas tempranos, etc. Nosotros no nos hemos quedado atrás y hemos hecho también un video que muy amablemente actores de nuestro país lo donaron de corazón para poder hacer una concientización masiva. Pueden ustedes encontrarlo en una página que se llama Paciencia y Valentía y con el hashtag que significa Hagamos del Sarcoma Historia. Entonces, al no poder hacer una prueba de tamizaje, lo importante es conocer que existe esta enfermedad rara, poner los datos de alarma a esta afección, aunque parece como muy sencillo o como alguien me lo ha dicho, ambiguo, un bulto o dolor cercano a una articulación, quiero comentar que esto es lo más frecuente que vemos. Por ejemplo, un paciente con osteosarcoma que estamos tratando actualmente de la región del fémur, que es el hueso que tenemos en esta parte, él al estar jugando fútbol soccer, a la hora de dar una patada para anotar un gol, a la hora de pisar, sintió un dolor cercano a la rodilla. Ese fue su único síntoma que él tuvo. Afortunadamente tuvo la precaución junto con sus padres de acudir con un médico especialista porque este dolor no remitía con los analgésicos convencionales. El ortopedista le hizo una tomografía en donde se evidenció un tumor que medía menos de 8 centímetros, lo cual significa que se va a poder tratar de una manera muy eficaz y muy buena. Entiendo.
En este sentido, además del diagnóstico oportuno, la prevención pues es algo que todos queremos. Preguntan por aquí, ¿cómo se puede prevenir el sarcoma? Recapitulando, no hay una manera en cómo la podamos prevenir. Lo más importante es conocerla y con los datos de alarma que ya comentamos, acudir. Quiero comentarles que nuestro sistema de salud pues está dividido en tres grandes niveles, ¿no? Primero, segundo y tercer nivel. El primer nivel son los médicos generales, quienes se encargan de la atención de los padecimientos más comunes. Entonces, un paciente que tenga dolor o que se encuentre un bulto, quiero decirles que de los bultos que se encuentran en el cuerpo, el 95% van a ser benignos. Entonces el médico va a hacer una historia completa, una exploración física, conciencia, y él determinará si requiere de algún estudio adicional o no, como podría ser un ultrasonido. Y de acuerdo al tratamiento que le dé, lo importante es saber si esto se resuelve o no en un lapso de tiempo corto. Considero yo que 4 semanas sería, por ejemplo, todos hemos tenido un golpe, todos nos hemos caído, todos hemos sufrido un resbalo, qué sé yo, y pues sabemos que si tomamos algún analgésico, pues ese dolor va a remitir y desaparece. A las 3, 4 días ya no tenemos ese dolor. Entonces, si esto no remite en 3, 4 semanas, pues hay que tener muy en mente que pueden existir algunos otros padecimientos como el sarcoma, que es importante que los atienda un especialista. Claro. Entiendo entonces, doctor, que la campaña, además de ser de concientización para la población, es de capacitación para los médicos. ¿Qué le podría decir usted a los médicos en la práctica clínica de primer nivel que se topen con esto, que detecten esto? Sí, hasta donde tenemos conocimiento del 70% de las facultades que dan medicina en nuestro país no cuentan con un plan de estudios de oncología. Así es. En algunas ocasiones se cuenta solamente como una materia optativa o como algunos seminarios que se dan en estas facultades. Yo lo que le recomendaría a un médico general es, si puede o tiene acceso a poder comprar este libro. Es un libro bastante económico, más que nada es un libro de difusión, y ya les comenté de apoyo para los especialistas y para los médicos generales. Esa sería una recomendación. La segunda es que al darles estos datos de alarma sería siempre muy importante revisar a un paciente. Sabemos que se hace, pero yo recalcaría eso. Muy bien, te duele una extremidad, has tocado un bulto, pues revisarlo, tocarlo, medirlo, darle el tratamiento al paciente y ver la evolución en estas semanas que platicamos. La revaloración. La revaloración, por ejemplo, si ven que no disminuye o no desaparece, bueno, algo está pasando y puede ser algo grave, entonces referirlo. Correcto, doctor. Hace una pregunta aquí acerca de los estudios de los paraclínicos que se pueden solicitar. Preguntan si el gamagrama óseo de 3 fases es funcional para la detección del liposarcoma. No. En este caso lo más importante serían los estudios de imagen como la tomografía o la resonancia magnética, pero la parte más importante para esto va a ser el diagnóstico por histopatología, o sea, se tiene que tomar una muestra de tejido, que sería una biopsia. Correcto. Y justamente nos preguntaban si además de esto hay algún otro examen adicional para la detección. Los principales estudios para tanto el diagnóstico y como veremos, pues, si llega alguna pregunta de este tipo, sería la revaloración, sería con los estudios de imagen, que sería tomografía o resonancia magnética. Contamos con estudios como PET, sin embargo con una resonancia o tomografía, con eso podemos tratar perfectamente bien a un paciente. Correcto. Hablando de la biología tumoral, es muy importante reconocer que la localización y profundidad del sarcoma son factores pronósticos. No es lo mismo que lo tengamos en un tobillo a que lo tengamos, por ejemplo, en la cadera. Eso modifica el pronóstico junto con el grado histológico. En este sentido nos preguntan, una vez que la enfermedad ha avanzado, ¿cuáles son los principales sitios de metástasis en los que la enfermedad se deposita? Ya. Principalmente se localizan a nivel de los pulmones. Cerca del 80% de los pacientes que desarrollan metástasis, la enfermedad se va a encontrar en los pulmones. Sin embargo, si los tumores son liposarcomas y si se originaron en el muslo o en el retroperitoneo, es frecuente que se metastaticen hacia el hígado. Sin embargo, en nuestra experiencia hemos encontrado enfermedad en otros sitios como sistema nervioso central. Hay algunas patologías como el radomiosarcoma, el sarcoma epitelioide, el sarcoma sinovial, que pueden dar metástasis principalmente en los ganglios linfáticos. Correcto, esto es muy importante. No ha sido poco frecuente ver que los pacientes que hemos podido atender aquí vienen únicamente con una radiografía de tórax cuando el paciente ha tenido un liposarcoma en la extremidad.
Entonces, una recomendación que usted daría sería la valoración por el experto y tomar en cuenta esta recomendación de la metástasis hepática. Exactamente. Y mencionando esto de la radiografía de tórax, quiero comentarles que el mejor estudio para la detección de las metástasis pulmonares sería la tomografía. Correcto. Pueden existir inclusive hasta un 25% de falsos negativos en donde una radiografía puede salir normal, sin embargo el paciente puede tener metástasis. Doctor, una duda muy frecuente dentro de los médicos mismos, ¿estas tomografías para el seguimiento deberán ser contrastadas? ¿Es necesario el medio de contraste? No, con una tomografía simple es suficiente. Correcto, creo que es muy importante hacer esa mención. Doctor, dándole seguimiento a la experiencia que nos relataba de este joven con el tumor de 30 centímetros, obviamente sin violar la confidencialidad, pero la persona quiere saber si se salvó, en sus palabras. No, el paciente lo vi el día de hoy, pero llegó hace aproximadamente 10 días, en donde se le empezó a hacer todo el abordaje diagnóstico. ¿Qué es el abordaje diagnóstico? Les comentaba que tenemos un grupo multidisciplinario donde trabajamos de manera conjunta con cirujanos, oncólogos, ortopedistas, etcétera, en donde se hace una valoración de manera conjunta. Solicitamos los estudios de imagen, que en este caso es la tomografía, la resonancia magnética de la extremidad, que en este caso es de la pierna, y le pedimos su tomografía de tórax. El reporte de patología ya salió, que nos informó que es un sarcoma sinovial. Y dentro de sus exámenes de sangre, los importantes es ver cómo están las pruebas de funcionamiento hepático, la función renal, porque de eso va a depender el tipo de medicamentos que vamos a utilizar. Claro. Como usamos un medicamento que se llama doxorubicina frecuentemente, puede producir cardiotoxicidad, entonces pedimos un estudio para valorar cómo está la función cardíaca, mandamos a colocar un catéter y en base a esto iniciamos el tratamiento. Entonces, en este caso en particular, les quise comentar más que nada porque es lo que yo veo todos los días. El paciente tiene dolor o tiene un bulto, pasa un médico, pasan 2 médicos, pasan 3 médicos. En una tesina que hizo un residente de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, se documentó que para que un paciente tenga el primer síntoma y llegue con un especialista, pasa hasta 12 meses y es visto por 8 médicos para poder iniciar su tratamiento. Caray, estas barreras en la atención médica son un problema global, pero en nuestro país se acentúa mucho. Es correcto eso, doctor. Ahora que nos mencionaba los estudios de valoración, un estudio que se utiliza mucho en oncología actualmente es la tomografía por emisión de positrones, PET-CT. En este sentido, usted nos ha hablado del valor de la tomografía y de la resonancia, pero en las guías de práctica clínica parece no ser una herramienta de primera instancia. Nos preguntan por aquí si PET-CT tiene algún papel para el tratamiento o el manejo del sarcoma. En mi experiencia personal, solamente con el uso de la tomografía y la resonancia magnética de la extremidad y la tomografía de los pulmones sería suficiente. Sin embargo, en la mejor evidencia científica para el tratamiento de esta patología no es como una recomendación de mayor grado. Así es. Entonces, considero que todos los pacientes son de manera individualizada. Voy a poner un ejemplo. Si empezamos a tratar a un paciente con un sarcoma de la extremidad que durante su evolución presenta metástasis en pulmón, en hígado y en sistema nervioso central, pues no vamos a pedir resonancia magnética de cada uno de estos sitios anatómicos. Podremos con un solo estudio valorar la respuesta con el PET-CT, por ejemplo. Correcto, doctor. Una persona que se acaba de conectar, le parece muy interesante lo que estamos platicando el día de hoy y menciona si podríamos repetir qué es el sarcoma. Si me permite, le voy a comentar. Cuando decimos sarcoma nos referimos a un término genérico, a una palabra que engloba un conjunto de enfermedades malignas, esto es de cánceres, caracterizados por desarrollarse a partir del tejido de sostén o tejido mesenquimal. Entonces, este grupo de cánceres, más de 150 tipos diferentes, puede presentarse en los tejidos de soporte como la grasa. El prefijo de sarcoma nos va a decir dónde se originó. Si es un osteosarcoma, se originó en el hueso, liposarcoma en el tejido adiposo, miosarcoma, como el ratomiosarcoma en el músculo, y así, las variedades son muchas. En este sentido, doctor, en su experiencia, ¿hay alguna diferencia en México en cuanto a los tipos histológicos más frecuentes? Nos hablaba en una ocasión usted, por ejemplo, de que hay mayor incidencia del sarcoma sinovial. Así es. 2 trabajos muy importantes, uno del grupo del MD Anderson, que es un hospital que está localizado en Houston, y el otro que está en Nueva York, que es el Memorial de Nueva York. Ellos, en una casuística de poco más de 1000 pacientes, encontraron que el sarcoma sinovial representa entre el 5 y el 6% de esta patología.
Nosotros hicimos una revisión de cerca de 7 años en donde documentamos que el 20% de los pacientes tienen el diagnóstico de sarcoma sinovial. En ASCO, este año, en el año 2018, se presentó un trabajo del grupo chino en donde los pacientes recibieron un medicamento que es un inhibidor de tirosina sinasa y ellos documentaron que el 30% de sus pacientes que trataron tenían el diagnóstico de sarcoma sinovial. Son algunas características, pues la verdad que a nosotros nos resultan pues bastante interesantes. En nuestro hospital, en el Instituto Nacional de Cancerología, se acaba de publicar un artículo en una revista en donde en una serie de 163 pacientes con sarcoma sinovial se vio el cociente entre el porcentaje de neutrófilos y leucocitos para saber qué pronóstico iban a tener estos pacientes. Parece ser una herramienta muy útil. También en cancerología estamos trabajando en un estudio para detectar los niveles de DNA circulante como posible biomarcador. Los resultados que tenemos actualmente es que si el DNA circulante tumoral de estos pacientes está alto, damos tratamiento y disminuye, consideramos que estos pacientes tienen un mejor pronóstico que aquellos pacientes que tienen niveles elevados y no disminuyen con el tratamiento. Correcto. Esta es una aportación muy importante para la audiencia, pues ustedes habrán escuchado que existen biomarcadores para diferentes tumores. En cáncer de próstata, el antígeno prostático; en cáncer de ovario, el marcador tumoral CA125. Sin embargo, en sarcoma pues no se cuenta con un biomarcador hasta la fecha, y creo que este estudio es bastante importante. Aquí nos están haciendo una pregunta oncológica en general, doctor. Piden su apoyo para conocer su opinión. Mencionan si en tumores inmaduros de células germinales extragonadales en mediastino, después de la cirugía se indican nuevamente más quimios o radioterapias. Por supuesto, la voy a repetir, se sale del tema de hoy, pero piden amablemente alguna opinión sobre esta pregunta oncológica. En tumores inmaduros de células germinales extragonadales localizadas en mediastino, después de la cirugía, ¿se indica nuevamente más quimios o radioterapia? Bueno, yo consideraría que se trataría como de un tumor germinal extragonadal. Es correcto. En donde pues sabemos que entra dentro de la categoría de pobre pronóstico en estos pacientes. Entonces pues también me gustaría saber cuál fue el tratamiento. Al desconocerlo, la conducta que se debe de seguir se da tratamiento con un esquema de quimioterapia, 4 ciclos de BEP, y como acabo de escuchar, pues se operó el paciente. Así es. Si se hace la resección quirúrgica, pues lo más frecuente es encontrar fibrosis, teratoma, o que persistan células viables. Si es así, una recomendación sería continuar con 2 ciclos más de quimioterapia, diferente a la que ya había recibido previamente. Es correcto. Pues agradecemos mucho esa pregunta, doctor. Se sale un poco del tema, pero pues es importante, ¿no? Estamos para apoyar en el centro oncológico. Y no sé si hay algunas preguntas adicionales. Vamos a seguir respondiendo preguntas. Gracias por su participación. Nos preguntan aquí, ¿la radiografía cómo se pide? Sí, por ejemplo, para los pacientes donde la sospecha clínica se trata de un osteosarcoma, sería una radiografía simple de la región anatómica donde tengamos la sospecha de esta enfermedad. Hay algunos datos radiológicos que son como, podríamos decir, patognomónicos o muy característicos de esta enfermedad, como sería el triángulo de Codman o los rayos en sol naciente, etc. Es muy importante que ante la sospecha de un sarcoma, ese es el estudio diagnóstico inicial, una radiografía simple, no hay que dejar a un lado esto. Y los estudios de imagen del lugar del sitio afectado, pues es una tomografía con medio de contraste y una resonancia magnética nuclear. En cuanto a la tomografía del tórax de la que hemos hablado, es una tomografía sin medio de contraste. Es muy importante que estos datos pues son datos generales, pero siempre individualizamos el caso de cada paciente. Hacíamos mención que si tenemos un paciente que tiene un liposarcoma del tercio proximal del muslo o del retroperitoneo, pues sería prudente hacer un estudio de imagen del hígado para descartar metástasis a ese nivel. Correcto. Con eso respondió otra pregunta, doctor. Nos preguntaban aquí cómo se pedía la tomografía. Bueno, ya nos dio las especificaciones. Me gustaría comentar que esta es una plática de difusión y en muchas ocasiones a mí me preguntaban, oiga doctor, ¿y qué estudio me debo hacer para prevenir el cáncer o para diagnosticarlo oportunamente? Yo siempre les he compartido que de nada sirve hacerse los estudios si no tienes quien los valore.
Entonces es muy importante que siempre los estudios se soliciten bajo dirección y orientación de un médico, porque si nosotros hacemos los estudios de escrutinio por nosotros mismos, no vamos a poder llevar una valoración integral y puede ser incluso riesgoso para la salud. Así es. Una pregunta más es, ¿cada cuánto se debe realizar la tomografía o PET-CT en el seguimiento? Bueno, una vez que damos el tratamiento para un paciente con sarcoma y está libre de enfermedad, durante el primer año los estudios se tienen que hacer cada 3 meses. Posteriormente durante los primeros años, del tercero al quinto año van a ser cada 6 meses y posteriormente tienen que ser de manera anual. Correcto. Pero es muy importante el criterio del médico. Si el paciente tiene algún síntoma o presenta alguna alteración diferente, pues ya el médico podrá pedir algunos otros estudios adicionales. Correcto. Pero me gustaría detenerme un segundo para hacer énfasis en lo que acabas de mencionar, que creo que es muy importante. Cada especialista debe de ser consciente de lo que puede y no puede tratar. Por ejemplo, nosotros como oncólogos médicos nos encargamos de tratar el cáncer. Aunque tú, Jorge, y yo hicimos también medicina interna, pues también hemos visto dentro de nuestra práctica padecimientos endocrinos, cardiovasculares y de otra índole. Pero sin embargo, si nos llega un paciente con un infarto, por poner algún ejemplo exagerado, pues no lo vamos a tratar nosotros, lo tiene que tratar el especialista. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, ante un padecimiento como cáncer, es muy importante que acudan siempre con un especialista y que esté certificado. Les hacíamos mención que un colega nuestro, amigo, el doctor Gregorio Quintero, que es el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, hace un enorme esfuerzo por unir a toda la comunidad oncológica, a todo este gremio, para que seamos los encargados de hacer el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Aunque tú, Jorge, y yo estamos ahorita en esta entrevista, pues queremos decirles que somos un grupo de amigos muy grandes, de colegas, que trabajamos día con día para poder orientar más a los pacientes acerca de lo que es este sarcoma. Por ejemplo, la doctora Farina Reguín, que es la encargada de oncología pediátrica del 20 de noviembre, pues es una gran amiga nuestra y se encarga de este padecimiento. Está la doctora Rocío Cárdenas Cardós, entre otros médicos en el Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Miguel Palomo, el doctor Luis Juárez en el Hospital Infantil de México, el doctor Medrano en el Centro Médico 21 y Siglo XXI, entre muchos otros médicos, ¿no? Es un grupo cada vez más grande. Así es. Qué bueno. Doctor, nos preguntan, ¿qué es el sarcoma de Ewing? ¿Es una clase de osteosarcoma? Sí. Ahorita hablábamos de manera general dentro de lo que son los sarcomas, pero si los pudiéramos dividir en grupos, dividiríamos a los sarcomas de tejidos blandos y a los sarcomas óseos. Sin embargo, hay una familia de tumores que se llama así, la familia de los sarcomas de Ewing, en donde entran, por ejemplo, el tumor de Askin, el tumor del neuroectodermo primitivo, y dentro del sarcoma de Ewing está el sarcoma, óseo y el extraóseo. El óseo principalmente se ve en niños menores de 16 años y el extraóseo en mayores de 16 años. Correcto. El tratamiento y el pronóstico de estos pacientes es completamente diferente al diagnóstico de los sarcomas de tejidos blandos. Precisamente era la siguiente pregunta, si cambiaba el tratamiento y si tenía cura. Sí, claro, tiene cura. Como les mencionaba, es muy importante que el médico que va a tratar estos padecimientos sea un oncólogo especialista. En algunas regiones del mundo, como Inglaterra, el principal hospital para el tratamiento de estas enfermedades es el Royal Marsden, y él da una recomendación a este hospital en donde dice que para el diagnóstico y el tratamiento de esta patología deben de ser centros altamente especializados donde un médico en el lapso de un año vea por lo menos 100 casos con esta patología. Entonces es muy importante que acudan con estos especialistas. Totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son los últimos avances en el tratamiento del osteosarcoma? Del osteosarcoma. Antes de 1970, la supervivencia global a 5 años para esta patología era menor al 25%. La quimioterapia cambió el paradigma de estos pacientes y actualmente estamos hablando del 75% de curación. Así es. Hay un medicamento que se llama mifamurtida, es un medicamento que tenemos disponible en México, en donde en 2 estudios publicados en la revista Journal of Clinical Oncology demostró un beneficio del 8% cuando se agregó al tratamiento estándar. Es importante mencionarles que existen guías internacionales, las guías de Estados Unidos se llaman NCCN y las guías europeas que son las guías de ESMO, en donde dan sus recomendaciones. Yo sugeriría
que acudan con un médico especialista con conocimiento de esta enfermedad. Quisiera ponerles el ejemplo que las guías internacionales dictaminan que para el tratamiento del osteosarcoma tienen que ser dosis altas de metrotexate, cisplatino y doxorubicina. Sin embargo, en algunos pacientes esto puede ser sumamente tóxico y puede poner en riesgo la vida de un paciente. Entonces, un tratamiento que hemos decidido utilizar en nuestros pacientes es solamente con doxorubicina y cisplatino, y agregar posteriormente este medicamento que les llamé mifamurtida, que es de los últimos avances que ha habido para el uso de esta patología. Sí, es muy importante la variabilidad étnica y geográfica que tenemos en nuestra población. No se pueden aplicar los esquemas en muchas ocasiones que han sido utilizados en otras partes del mundo a nuestra población. La toxicidad es diferente, el perfil de toxicidad es distinto. Nos pregunta, doctor, una persona en la audiencia que tiene un familiar, tenía una institución pública, si las instituciones como el IMSS, el ISSSTE y algunas otras de este medio público tienen lo necesario para tratar a un paciente con sarcoma. Sí, por supuesto. Les mencionaba que tenemos colegas que participamos en un grupo multidisciplinario que pertenece a la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, donde está el IMSS, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, hospitales públicos. Una disculpa si omito a alguno de mis compañeros o alguna de estas instituciones, en donde efectivamente se cuenta tanto con el personal médico como con los medicamentos. Obviamente hay algunos medicamentos que son de reciente introducción a la patología. Doctor, nos comentan finalmente si usted considera con toda su experiencia que el sarcoma sea una enfermedad silenciosa. Sí, mencionábamos al principio más o menos algunos rasgos epidemiológicos de esta enfermedad. La última casuística que tenemos, así como datos duros de manera contundente, fueron el registro histopatológico de neoplasias malignas, que fue publicado en el año 2003, en donde se diagnostican cerca de 2,000 casos. El esfuerzo que estamos haciendo, ustedes saben, a través del doctor Alejandro Moar Betancur, exdirector del Instituto Nacional de Cancerología, pues es el registro de neoplasias malignas, ¿no? Ya se aprobó por el Senado de la República, pero junto a este gran esfuerzo, el esfuerzo de la Sociedad Mexicana de Oncología, entre otras instituciones, pues lo que queremos es tener unos datos confiables acerca de esta patología. Yo estoy prácticamente seguro que son más los casos. Lamentablemente no tenemos el diagnóstico de una manera certera. Y no sé si para finalizar esta entrevista, que agradecemos mucho a nuestras compañeras de Médica Sur, a ti, Jorge, por tu apoyo, siempre un gran colega, pues comentarles que si desean sacar una cita con nosotros, estamos capacitados para tratar cualquier tipo de cáncer, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, hepatocarcinoma. Y pues la enorme oportunidad que nos da esta institución para platicar acerca de esta rara pero muy agresiva enfermedad que se llama sarcoma. Este es el mes de concientización de esta enfermedad. Ojalá nos sigan en las redes sociales. El hashtag es Hagamos del Sarcoma Historia, y pueden sacar una cita al número telefónico 5424-7282. Muchas gracias.